Éxodo capítulo 5, a partir del versículo 1 dice: Y después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: Ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos, por eso claman y dicen: Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: Así dice Faraón: No les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: Acaben sus tareas, su tarea diaria como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿Por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿Por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos: hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: miren, el Señor sobre ustedes, y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos la bendición de poder estar un día más congregados como iglesia, con la oportunidad y la posibilidad y el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor, y nos des humildad para recibirla, Señor, y disponernos a ponerla en práctica en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a asumir convicciones que permanezcan mientras nosotros vivimos para tu gloria en este mundo caído, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes y a ser consistentes, sostenidos siempre en estas convicciones que tu palabra nos da para que nosotros podamos vivir por ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ok.
capítulo 5 del libro de Éxodo básicamente es donde comienza la interacción de Moisés con Faraón. Dios se le había presentado a Moisés mientras Moisés estaba en el desierto, le había dicho: te voy a utilizar para que vayas a Egipto y tú seas como el líder que va a llevar de la esclavitud a la libertad al pueblo de Egipto, porque ellos están siendo oprimidos y están siendo esclavizados en Egipto, y Dios todo esto lo conocía. Pero entonces Moisés como que tiene sus dudas, tiene sus temores, ¿verdad? Como que hace de consejero con Dios, pero Dios suple todas las preguntas que Moisés tiene, y todas las preguntas básicamente terminan en: yo soy Dios y yo estoy contigo, es todo lo que necesitas. Y Moisés entonces va a Egipto, regresa a Egipto y va directamente a hablar con los líderes de los israelitas para decirles: hey, el Dios nuestro, el Dios de nuestros antepasados se me presentó, nos quiere liberar y estas son las señales. Y Moisés hace las señales que Dios le había dicho que hiciera para que los israelitas pudieran creer en él. Y los israelitas lo aceptan y se gozan porque el tiempo de la salvación del Señor ha llegado. Y entonces, voy un momento, gracias, ¿no? El tiempo del Señor, de la salvación del Señor ha llegado, y entonces los israelitas parece como que cobran ánimo, se emocionan, obviamente. Imagínense lo que es haber sido esclavos durante 400 años, y ahora el Señor se manifiesta para traer liberación, y ellos ven señales poderosas. Evidentemente es un tiempo de alegría para ellos, es un tiempo de ánimo, es un tiempo de esperanza para ellos, porque Dios se ha hecho presente y quiere intervenir en la vida de los israelitas para liberarlos. Y después de tener esa conversación con los israelitas, Moisés va a Faraón. Ahí es donde nos encontramos en el texto de esta mañana. Pero algo que tenemos que hacer cuando nosotros estudiamos libros que son narrativas, como el libro de Éxodo, por ejemplo, es recordar que hay una realidad donde el Dios soberano está llevando a cabo planes, está ejecutando los planes que Él determinó hacer desde la eternidad. Y este es un plan que no inicia en Éxodo ni acaba en Éxodo. Es un plan donde Él, desde antes de la fundación del mundo, determinó crear a la humanidad, sabiendo que la humanidad iba a caer en pecado, pero Él iba a restaurar la condición pecaminosa del ser humano con la venida de Jesucristo, porque Él es el que viene a pagar por los pecados de todos nosotros que somos pecadores. Este es el plan global, el plan eterno, el plan celestial que Dios está llevando a cabo. Y esto es importante tenerlo presente porque es tener una perspectiva celestial de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Evidentemente, parte de esta perspectiva espiritual es que Dios hizo al pueblo de Israel y Él lo llevó a Egipto para que en Egipto pudieran prosperar, aunque sabía que en Egipto iban a llegar a ser esclavos, pero Él sabía que Él los iba a liberar. Y este es el tiempo de la liberación. Él los libera para que para que los israelitas puedan progresar en su camino hacia la tierra prometida, establecerse, porque de en medio de este pueblo, en algún momento, muchos siglos después, vendría el Salvador, y el Salvador es Jesucristo. Ese es el plan que Dios está llevando a cabo. Pero en medio de este plan, en medio de esta realidad celestial, Él ha escogido a algunos seres humanos, no a todos los seres humanos, pero Él ha escogido a algunos seres humanos para anunciar su plan de salvación, para llevar a cabo los propósitos que Dios ha establecido. Entonces, en medio de esta realidad celestial, hay una realidad donde hombres en un mundo caído están tratando de avanzar el reino de los cielos. Y podríamos asegurar que la realidad de los hombres llevando adelante el plan de salvación de Dios se desenvuelve en medio del marco, es parte del marco grande de la realidad celestial. ¿Okay? Vamos a llamar a esto una realidad terrenal, que es donde usted y yo estamos en el día a día. Eso es una realidad terrenal, pero esta realidad terrenal ocurre dentro de la realidad celestial, dentro del plan de Dios, que es salvar a la humanidad de sus pecados.
En aquel momento Moisés fue la persona que Dios escogió para hacer de mediador entre él y los hombres con tal de llevar a los israelitas de la esclavitud hacia la libertad. Y hoy, en la actualidad, Dios ha escogido a la iglesia. Dios ha escogido a la iglesia para que sea la iglesia la que proclama las bondades del Señor y las maravillas del Señor, que Él está salvando a los pecadores en Cristo Jesús. Y la iglesia somos todos nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros para que hablemos de Jesucristo, para que proclamemos a Jesucristo, para que avancemos el reino de los cielos en este mundo que está consumido por las tinieblas. Pero como le pasó a Moisés, también a veces a nosotros nos pasa que perdemos de vista el plan eterno de Dios y tendemos a enfocarnos demasiado en la realidad terrenal, en el hoy y en el ahora. Y se nos olvida que nosotros somos parte de un plan que Dios estableció desde la eternidad y que va a concluir con la segunda venida de Jesucristo, donde todos los que hayamos creído en Cristo vamos a disfrutar y vamos a deleitarnos en Él por la eternidad. Entonces, yo quisiera que esta mañana, esta sección que vamos a estudiar hoy, fuera un recordatorio para todos nosotros de lo mucho que nosotros necesitamos mantener nuestro enfoque en esta realidad espiritual, independiente de cómo luzca nuestra realidad terrenal. Voy a repetirlo. Necesitamos mantener nuestro enfoque en esta realidad celestial, independientemente de cómo luzca nuestra realidad terrenal. Y lo podemos discernir porque hay muchas similitudes entre Moisés y nosotros. Voy a recordar algunos versículos tanto de Moisés como versículos que nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a nosotros como iglesia. Vean lo que dice Éxodo 3:10. Ahora pues, esto se lo dice a Moisés, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Que Moisés tiene una encomienda dada directamente por Dios. Pero vean lo que nos dice Mateo 28:19 a nosotros. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Dios nos ha dado una encomienda a nosotros como iglesia también. Y es parte de avanzar su reino en este mundo. Éxodo 3:12, Dios le dice a Moisés, ciertamente yo estaré contigo. Mi presencia es todo lo que usted necesita para ir a Egipto y liberar a los israelitas. Vean lo que nos dice Mateo 28:20, a nosotros, la iglesia, recuerden, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Para avanzar el reino de los cielos y hacer discípulos de todas las naciones, lo único que necesitan es mi presencia. Es el mismo trato de Dios con nosotros que tuvo con Moisés, pero no termina ahí. Moisés tiene el mandato y tiene la promesa, pero vean lo que hace Moisés, Éxodo 4:13. Pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Eso es como que Moisés tiene el mensaje, tiene el mandamiento, tiene la promesa y los tiene enfrente de él, pero él dice, Señor, envía a alguien más, envía a alguien más. Y básicamente esa es nuestra respuesta cuando nosotros tenemos el mandamiento de Dios de ir a ser discípulos de todas las naciones y tenemos la promesa de su presencia eterna con nosotros. Usualmente la respuesta es, Señor, reconozco que me has dado un mandamiento, valoro tu promesa, pero tal vez yo no soy la persona más adecuada para esto, Señor. ¿Qué tal si envías a otro? No somos muy diferentes de Moisés. Y en este capítulo vamos a aprender algo más en lo que somos muy parecidos a Moisés. Vean lo que dice Éxodo 3:19-20. Dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Este es Dios hablando. Le está diciendo, usted vaya a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero yo sé que el rey no los va a dejar ir. Si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es que Faraón se va a oponer. Es que liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto no va a ser fácil. No va a ser fácil.
Vean lo que nos dice Jesús a nosotros, Juan 16:33. En medio de que nosotros predicamos el Evangelio y llamamos a las personas a la fe en Jesucristo, vean lo que Jesús nos dice a nosotros. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos está diciendo, en este mundo ustedes van a experimentar tribulación, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Dios le había dicho a Moisés, usted va a ir allá, Faraón se va a oponer, pero yo los voy a liberar. ¿Okay? Es lo mismo que nosotros tendemos a hacer, lo que vamos a estudiar en esta porción. Dios fue completamente sincero con Moisés en cuanto a que Moisés tendría dificultades para llevar adelante su voluntad en este mundo, y Cristo ha sido suficientemente sincero con nosotros para asegurarnos que nosotros vamos a tener tribulaciones en este mundo. Y hay una verdad entonces que vamos a estudiar de todo este texto que todos haríamos bien en reconocer, y es que enfrentaremos dificultad y oposición al cumplir la voluntad del Señor. Voy a repetirlo porque esta verdad debería estar aquí en nuestras mentes en todo momento. Enfrentaremos dificultad y oposición al cumplir la voluntad del Señor. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. Ya solo esa idea, solo esa realidad de que estamos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas nos pone a considerar que va a haber dificultad, que va a haber oposición. Las tinieblas odian la luz, las tinieblas odian la verdad, no quieren saber de Cristo. Pero sabemos que Cristo es el único que tiene el poder para transformar vidas. Y nosotros entonces usualmente, traten de pensarlo, yo les hablo a ustedes de que va a haber oposición al Evangelio de parte de los no creyentes y todos podríamos decir, sí, está bien, lo entendemos, incluso lo hemos vivido. Pero piensen un momento, ¿ustedes consideran que podría haber oposición de parte de los creyentes mientras hacemos la voluntad del Señor? También. Y cuando esto ocurra, no debería de tomarnos por sorpresa. La naturaleza caída del ser humano, a pesar de haber sido regenerado en Cristo y de proclamar la fe en Cristo, no nos exime de oponernos a la voluntad del Señor. ¿Ok? Incluso nosotros como creyentes podríamos actuar en contra de la voluntad del Señor. Y el Señor, por medio de estos pasajes de Éxodo, nos quiere hacer un recordatorio. Cuando nosotros nos disponemos a cumplir la voluntad del Señor, tanto los no creyentes como los creyentes podrían oponerse y podrían generar dificultades. Y usted y yo estamos llamados a perseverar, a pesar de las dificultades y la oposición que podamos enfrentar. Pero Dios nos ha dicho, va a haber tribulación, no va a ser fácil, va a ser difícil. Por lo tanto, cuando la cosa se ponga color de hormiga, no deberíamos de asombrarnos, porque ya Dios nos advirtió, esto va a pasar. Y esto Dios se lo había advertido a Moisés, pero yo quisiera que estudiáramos la forma en la que Moisés maneja las circunstancias para que nosotros aprendamos a cómo no manejarlas. ¿Okay? Ahora, no viendo mal a Moisés, ni acusando a Moisés de que qué bárbaro Moisés, porque yo creo que todos nosotros nos podemos relacionar, nos podemos identificar más bien en el sentido de que también nosotros reaccionamos como Moisés. Pero estas historias están ahí para que nosotros aprendamos y para que nosotros podamos crecer en nuestro ejercicio, específicamente cuando avanzamos al reino de los cielos. Entonces vamos a ver una verdad del versículo 1 al 14. Esta es la primera verdad. Y esta primera verdad es la siguiente: enfrentaremos dificultad y oposición de parte de los que no forman parte del pueblo de Dios. Voy a repetirla: enfrentaremos dificultad y oposición de parte de los que no forman parte del pueblo de Dios. Vean lo que dice el versículo 1, dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto.
Vemos a Moisés y Aarón actuando en obediencia al Señor. Ellos se presentan delante de Faraón y le dicen a Faraón exactamente lo que Dios había dicho que tenían que decir. Dios está demandando que el pueblo salga, pero es muy interesante que Aarón y Moisés se puede ver que llegan seguros a hablar con Faraón. Ellos están convencidos de que es la voluntad del Señor y su confianza se puede notar en la forma en la que ellos exigen que Faraón llegue a liberar a su pueblo. Tenemos que entender algo. Estos son dos hombres cualquiera, dos hombres ordinarios, en la presencia del hombre más poderoso del mundo en aquel momento. No había nadie que tuviera el poder y la autoridad que tenía Faraón en aquel tiempo. Es el imperio más grande, por lo menos conocido, del mundo en aquel momento. Y Aarón y Moisés se presentan delante de él y le dice: deja ir al pueblo, el Señor lo ordena, es el Dios de Israel. Pero vamos a ver cómo en dos toques, su confianza y su seguridad se transforman de manera radical. A pesar de que Dios les había dicho, Faraón se va a oponer. Vean lo que dice el versículo 2, esta es la respuesta de Faraón. Dijo Faraón: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no los dejaré ir. Es como si Faraón, nuevamente es el hombre más poderoso, los israelitas los ha tenido como esclavos 400 años y aparecen dos hombres ordinarios a exigirme porque dice el Señor que yo tengo que dejar libre a Israel. ¿Quién es ese Señor? ¿Qué les pasa? ¿Acaso yo conozco a Él? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿No tendríamos nosotros posiblemente la misma respuesta si fuéramos Faraón? 400 años de tenerlos bajo el zapato y ahora usted me viene a decir que hay un señor que está exigiendo que sean liberados. ¿Quién es ese Señor? La respuesta de Faraón casi que es lógica ante las circunstancias, pero casi que dice: es más, aunque lo conociera, yo no los voy a dejar ir. Vean lo que pasa en el versículo 3. Vean el cambio en Moisés y Aarón al volver a dirigirse a Faraón. Dice: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Traten de notar el cambio, porque ellos al principio se presentan delante del Señor y dice: así dice el Señor, exigiéndole a Faraón la libertad de los israelitas. Pero vean que en este tercer versículo le dicen: déjenos ir, te lo rogamos. Casi que hasta con un tono de temor, de súplica. ¿Dónde quedó la confianza en Dios? ¿Dónde quedó la confianza en lo que Dios había dicho que iba a hacer? Porque ya no están exigiendo, ahora están rogando. Con una vez que Faraón les dijo: ¿y quién es ese Señor? Y yo no los voy a dejar ir. Es como que si nosotros dijéramos: estos dos hombres, Aarón y Moisés, llegaron todos foforones a hablar con Faraón y de un momento a otro estaban todos blanditos. Su confianza y su seguridad ante la dificultad y la oposición se transformaron en temor. En 2 toques. Esta conversación posiblemente pasó en 1 minuto. Ese intercambio de palabras con Faraón posiblemente tomó 1 minuto. Y pasaron de estar pompeados, como diríamos muchos, a no saber qué hacer. ¿Alguna vez más bien les ha pasado que ustedes han querido evangelizar a alguien y compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y van confiados porque saben que el Evangelio es poderoso para rescatar a las personas que están en tinieblas, pero las personas como que no reaccionan bien o se oponen
y nosotros inmediatamente nos desinflamos y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo seguir compartiéndoles el Evangelio. Es otra forma en la que nos parecemos a Moisés. Sabemos que al hacer la voluntad de Dios vamos a sufrir dificultades y oposición porque Cristo nos lo ha dicho. Y aún así, cuando llegan las dificultades y la oposición, nos desanimamos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque por un momento entendemos que la voluntad celestial, la realidad celestial, es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, pero cuando hay dificultades mientras lo hacemos, perdemos de vista la realidad celestial y ponemos demasiado énfasis en las circunstancias terrenales. Y cuando estamos enfocados en las circunstancias terrenales, ¿de quién depende todo? De nosotros. Y nosotros somos total y absolutamente incapaces de producir algún bien espiritual a menos de que Dios lo produzca. Pero perdemos de vista la realidad celestial y nos enfocamos demasiado en la realidad terrenal. Y el único resultado posible de cambiar la realidad celestial por la realidad terrenal es el desánimo. Y eso es lo que están experimentando Aarón y Moisés. ¿Por qué es importante saber que va a haber oposición? Primero, porque Dios lo dice, pero segundo, porque podemos estar preparados para cuando la oposición venga. Porque si por un momento hay una respuesta negativa como la da Faraón, las circunstancias terrenales pueden empeorar. Como decimos, la cosa puede ir de mal en peor. Vean cómo empeora en el caso de Moisés, versículos 4 al 14. Ahora, los israelitas en aquel momento eran esclavos, pero vean lo que va a pasar. El rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, vean lo que pasa como resultado del intercambio de palabras que tuvieron Moisés y Aarón con el Faraón. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan para sí mismos su paja, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguenles el trabajo a estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a las palabras falsas. ¿Okay? Entonces ahora no solo tenían que hacer ladrillos, pero anteriormente los egipcios les proveían a ellos la paja. Ahora no, ahora tienen que ir a por la paja y hacer ladrillos. ¿Okay? Las circunstancias empeoran. Y aquellos a los que nosotros se suponía que íbamos a liberar, ¿qué pasa en las vidas de ellos? Las circunstancias empeoran por nuestra intervención. Eso es lo que está pensando Moisés. Yo vengo a hacer esto, que creo que es la voluntad del Señor, y más bien todo está yéndose como en retroceso. Pero no termina ahí la dificultad. Vean lo que pasa, versículo 12. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos. Ahora, no solo tenían que ir a coger paja y hacer la misma cantidad de ladrillos, ahora los egipcios los estaban azotando. Ya había hasta un castigo físico de parte de los capataces egipcios. Imagínense que nosotros somos Moisés y Aarón. ¿Qué estaríamos pensando en ese momento? Donde vemos la situación de nuestro pueblo, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Solo porque yo me dejé decir que el Dios de Israel quería que el pueblo fuera liberado. Ahora, eso era lo que Dios quería. Pero vemos que el desánimo va a ir en progreso. ¿Cómo sabemos esto? Porque las circunstancias, si ya son malas, todavía van a empeorar.
y vamos a ver la respuesta de Moisés al final para que veamos la profundidad a la que puede llegar nuestro desánimo cuando no estamos preparados para enfrentar la dificultad y la oposición. Esto nos lleva a la segunda verdad, que está en los versículos 15 al 23, y es que enfrentaremos dificultad y oposición de parte de los que forman parte del pueblo de Dios. Enfrentaremos dificultad y oposición de parte de los que forman parte del pueblo de Dios. Vea lo que dice el versículo 15. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, esto es como que ya Moisés lo echó a perder. Vamos a nosotros, los jefes de los israelitas, a ver si podemos arreglar la torta de Moisés. ¿Por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. O sea, la conversación con Faraón, entre Moisés, Aarón y Faraón no salió bien. Pero entonces los israelitas, los jefes dicen, vamos a ver si nosotros podemos arreglar esto. Y no lo pueden arreglar. Faraón está exactamente en la misma posición. Cuando salen de la presencia de Faraón, vean lo que dice el versículo 20. Al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando y les dijeron, son israelitas, son parte del pueblo de Dios. Y vean lo que le dicen a Aarón y a Moisés. Mire el Señor sobre ustedes y los juzgue. Pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Estos son los mismos israelitas que cuando Aarón y Moisés llegaron a hablar con ellos y Moisés hizo las señales, ¿se acuerdan cuáles señales? El de convertir una vara en una serpiente, el de meter su mano, salió leprosa, volverla a meter y salió sana. Ellos recibieron a Moisés y Aarón con gozo. Y habían confiado y habían creído en ellos. Pero vinieron las dificultades y ahora les está diciendo, ustedes serán responsables delante de Dios y que Dios los juzgue por lo que ha ocurrido con nosotros. Hay veces que la gente que forma parte del pueblo de Dios nos va a recibir con gozo, pero al día siguiente puede oponerse a nosotros. Eso va a pasar. Ya no solo era Faraón y los egipcios oponiéndose a Moisés y Aarón, ahora era personas, los líderes del mismo pueblo de Dios oponiéndose a Moisés y a Faraón. Pero este ha sido un patrón que se describe a lo largo de las Escrituras. Es un patrón. Los israelitas se opusieron a Moisés. Los israelitas mataron a sus profetas. Los israelitas mataron a Cristo. Y uno podría decir, bueno, pero es que ese fue el caso de los israelitas. Bueno, y en la iglesia, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron de los que más problemas le causaron a Pablo, el apóstol de Jesucristo? Las mismas iglesias locales que lo trataban como un falso apóstol y trataban de echar a perder el testimonio de Pablo delante de los otros creyentes. Es el testimonio de toda la Escritura. El mismo pueblo de Dios se opone en múltiples ocasiones a que avance el reino del Dios que clama adorar. ¿Alguna vez les ha pasado, por ejemplo, que han querido ayudar a un hermano o a una hermana de la iglesia a caminar en santidad y quieren exhortarlos a vivir en conformidad con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras? Y nosotros vamos porque sabemos que la Biblia nos llama a hacerlo, pero nuestros hermanas y hermanas no responden bien. ¿Qué pasa con nuestro ánimo? Nos desinflamos inmediatamente. Parte de avanzar el reino es llamar a nuestros hermanos a vivir piadosamente, a vivir en semejanza de Cristo. Y para eso muchas veces vamos a tener que corregir, vamos a tener que instruir, vamos a tener que confrontar, vamos a tener que llamar al arrepentimiento y vamos a tener que apuntar a nuestros hermanos a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, tanto a nivel personal como a nivel congregacional. Son cosas que vamos a tener que hacer. A eso nos manda la Escritura.
porque es por medio de la santidad personal que nosotros podemos reflejar al mundo el carácter de Cristo, y esa es la forma en la que el mundo es expuesto a la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Alguna vez les ha pasado que han querido animar a alguien a involucrarse en la obra de Dios y a servir al Señor con dedicación y con entrega? Y ustedes van confiados y quieren que las personas se involucren en el avance del reino de los cielos, pero las personas dicen, no, todavía no. No, en otro momento. No, es que eso no es para mí. Es una realidad, ¿cierto? Pasa en la iglesia. Posiblemente en algunas ocasiones hasta caemos mal simplemente por el hecho de animar a otras personas a vivir como Cristo nos manda a vivir. Pero parte de avanzar el reino de los cielos es llamar a nuestros hermanos a que se involucren con determinación a servir al Señor para proclamar su evangelio entre los que no le conocen. Y no quiero que se entienda que estas dificultades y esta oposición de parte de personas que forman parte del pueblo de Dios son exclusivamente experiencias de los líderes o de los pastores. Esto le pasa a cualquier miembro de la iglesia que se toma en serio su membresía y las implicaciones de vivir en una comunidad que está llamada a ser luz en un mundo de tinieblas. Los veo como diciendo, sí, les ha pasado, sí. ¿Por qué? Porque es la experiencia de todo creyente que se toma en serio el vivir en comunidad. No es solo de pastores. Ahora, hay una realidad. Si en algunas ocasiones las dificultades y la oposición que enfrentamos por parte de los no creyentes nos desaniman, cuando nosotros enfrentamos dificultades y oposición de parte del pueblo de Dios, posiblemente nos causa un desánimo mayor. Es más difícil porque uno cree a veces que, pero estamos en Cristo, no se supone que deberíamos ser bíblicos. Todos decimos que vivimos bajo la autoridad y la palabra es la máxima autoridad para el creyente, pero cuando nos sacan la Biblia, a veces dicen, no, es que son demasiado bíblicos, no, es que usted es muy radical, no, es que... Pero entonces no es la Biblia la máxima autoridad. Hay congruencia entre lo que decimos con nuestras palabras y lo que vivimos en función de nuestra sujeción a la autoridad de la palabra de Dios. A veces no parece, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en nuestra naturaleza caída, cuando nos toca pechugar la palabra de Dios, ahí es cuando brincamos. Ahí es cuando brincamos, y Dios lo sabe, familia, Dios lo sabe. Por eso es que nosotros podemos decir, qué misericordia tiene Dios con nosotros, habiéndonos salvado, habiéndonos rescatado, habiéndonos dado vida nueva. Yo todavía, ahora estando en Cristo, reacciono mal cuando la Escritura me llama a vivir en santidad, cuando me llama a vivir en sujeción a ella, y yo no quiero. Aún así Dios sigue siendo misericordioso con nosotros, y sus misericordias se renuevan cada mañana. Esto es el glorioso Evangelio de Jesucristo. Dios no nos rescató para después dejarnos botados, no, Él nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y esa es la confianza y esa es la esperanza que todos nosotros podemos tener, porque confiamos en lo que Dios ha prometido. Él lo llevará a cabo, porque es un Dios fiel, porque Él nunca falla sus promesas. Pero eso no quita que en la dinámica de la iglesia hay gente que brinca cuando los llamamos a vivir en la fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vean lo que pasa en el corazón de Moisés cuando enfrenta el desánimo provocado por las personas que forman parte del pueblo de Dios. Vean lo que pasa en el versículo 2. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por liberar a tu pueblo. Entonces, al desánimo y al temor de Moisés se le añaden otros elementos cuando el pueblo de Dios le genera dificultades. Vean cómo se puede notar en la forma en la que Moisés se comunica con Dios. Entra la queja. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? Ahora tenemos a Moisés quejándose. Entra la duda. Vean lo que le dice.
¿por qué me enviaste? Entra el reclamo. Él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Todo esto a pesar de que Dios le había advertido, Faraón se va a oponer, no va a ser fácil, van a haber dificultades. Viene la primera situación donde Moisés tiene que enfrentar dificultades y vemos a Moisés cómo se desinfla completamente. Pero nuevamente la reacción de Moisés no es muy distinta a la reacción de nosotros. Ahí es donde nosotros, familia, tenemos que estar atentos. Ahí es donde todos nosotros tenemos que tener la guardia arriba. Yo les he hablado de eso, ¿verdad? Hay que tener la guardia arriba. Si usted baja la cara, pregúntenle a Jeremy. Si usted baja la guardia, se come una patadita. Así, eso es lo que nos hacen en karate, ¿verdad? Guardia arriba, guardia arriba, guardia arriba. ¿Por qué? Porque el contrario, el adversario está atento. En el momento en que usted baje la guardia, ¡tum!, tome, y lo acuestan. Nosotros como creyentes también necesitamos tener guardia arriba, porque donde bajamos la guardia, pum, 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 nos revuelca el adversario y terminamos desanimados completamente. Dios nos ha pedido, esta es la encomienda de Dios, avanzar el reino de los cielos. Y eso implica, sí o sí, tener un compromiso de santidad personal y también un compromiso con involucrarse en obras que llevan el evangelio a los no alcanzados. Esa debiera ser la realidad de todo creyente. Un compromiso con mi santidad personal y un compromiso con exponer el evangelio a los que no han sido alcanzados. Es una realidad, pero también es un privilegio. Y debemos de verlo con gozo, porque no merecemos tener la bendición y el privilegio de testificar de Dios. No lo merecemos, pero Dios nos lo ha dado. Entonces, estando persuadidos de que esto no va a ser fácil, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar para no ser consumidos por el desánimo, el temor, la queja, la duda o el reclamo? ¿De qué necesitamos estar convencidos? De que la realidad celestial domina sobre la realidad terrenal. Y por lo tanto, debiéramos de estar atentos, esto es no bajar la guardia, tenerla siempre arriba, a nunca dejar que la realidad terrenal domine sobre la realidad celestial. ¿Okay? Cuando nosotros dejamos que nuestra realidad terrenal domine, estamos viviendo una mentira. Les voy a explicar por qué. Porque no hay una sola ocasión en la historia de la humanidad donde la realidad humana pueda comprometer en la más mínima forma la realidad celestial, porque Dios es el Dios soberano que lleva a cabo lo que Él planea hacer desde el principio. Cuando yo me dejo llevar por la realidad terrenal, normalmente, ¿cuáles son las dudas? Señor, Dios, usted no está conmigo, eso es una mentira. Señor, usted no me está protegiendo, eso es una mentira. Señor, usted no está dándome lo que yo necesito, eso es una mentira. Y entonces, cuando nuestro enfoque es en la realidad terrenal, empezamos a maquinar un montón de dudas y un montón de, ¿verdad?, de temores, y salen la queja y todo eso obedece a una realidad que no es lo que la Escritura nos dice. Y terminamos viviendo consumidos por el miedo, por el desánimo, por la queja, por el reclamo, por el temor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una mentira. Dios no está conmigo, Dios no me protege, Dios no me bendice, Dios no me acompaña, yo estoy solo en esto, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto o no que eso es lo que nos pasa cuando nos enfocamos en Dios? ¿Y qué es lo que tratamos de hacer continuamente como iglesia? Llevarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Cristo está reinando. Él es soberano, Él es fiel, Él cumplirá sus promesas, Él no va a dejar de ser Dios, Él es inmutable, sus planes se van a llevar a cabo. Y tratamos una y otra vez de apuntarnos a Dios y de apuntarnos a Dios y de apuntarnos a Dios de manera continua.
No podemos, familia, nosotros como creyentes, poner nuestra mirada en el aquí y en el ahora, porque Dios no nos llamó a vivir en función del aquí y el ahora. Nos volvemos propensos a que las circunstancias empañen el carácter de Dios, a que las circunstancias empañen el poder de Dios para ejecutar lo que Él ha determinado, a que las circunstancias empañen el entendimiento que nosotros tenemos de su presencia con nosotros, y a que las circunstancias empañen el entendimiento y la confianza que nosotros podemos tener de que Dios nos protege. Lo peor que puede hacer un cristiano es fijar su mirada en el aquí y en el ahora. Eso es devastador para la vida de un creyente. ¿Okay? Nunca va a haber fruto positivo, nunca va a haber esperanza, nunca vamos a encontrar ánimo en el aquí y en el ahora. El ánimo, la esperanza y la fuerza para perseverar siempre la vamos a encontrar en la realidad celestial. Y ahí es donde yo quisiera que nosotros pudiéramos traer a la memoria ciertas verdades bíblicas que yo las quiero plantear hoy. Yo sé que ustedes las conocen, pero que tendemos a olvidar. Y tendemos a olvidar mucho más cuando las circunstancias terrenales nos mueven el piso. Para no caer en el desánimo y en el temor, vean lo que la Biblia nos dice en cuanto al carácter de Dios y su poder soberano para ejecutar lo que Él determina. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ese es un hombre que acaba de perder 10 hijos en un día y está sufriendo de llagas en su cuerpo. Ha perdido riquezas en poco tiempo, en pocos días. Y vean las palabras de este hombre: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Por qué lo sabe? Porque sabe que Dios es el Dios todopoderoso, porque sabe que Dios es el soberano, porque sabe que Dios es el eterno, que ha decidido hacer las cosas desde antes que nosotros existiéramos. Vean lo que dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Eso es una idea de soberanía, eso es una idea de gobierno, eso es una idea de poder. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Él lleva a cabo lo que Él ha determinado. Yo no puedo estorbar el propósito de Dios. Los no creyentes no pueden estorbar el propósito de Dios. Y nosotros como creyentes no podemos estorbar los propósitos de Dios. Aunque haya dificultad y oposición, Dios va a hacer lo que a Él le place, porque Él tiene el poder para hacerlo. Eso es glorioso. Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Si el Señor nos ha llamado a nosotros a santidad y a evangelismo, a involucrarnos en obras que avanzan el reino de los cielos, eso es lo que el Señor ha determinado. ¿Quién lo puede frustrar? Déjeme decirle algo. No lo puedo frustrar, no yo, ni lo puede frustrar el no creyente. Dios lo ha determinado y nuestra realidad siempre está sujeta y dominada por la realidad celestial. Por eso cuando a veces nosotros dudamos, entra el desánimo y el temor, necesitamos recordar quién es Dios y qué es lo que Él ha determinado hacer. Cuando bajamos la guardia es cuando olvidamos estas verdades y permitimos que las circunstancias dominen nuestra vida. Pero nosotros no estamos llamados a que nuestras circunstancias dominen nuestra vida, sino las verdades de quién es Dios y qué es lo que Él ha determinado hacer. Eso es lo que debe dominar nuestra vida en todo momento. Para no caer en la queja, en la duda y el reclamo, vean lo que dice la Escritura en cuanto a su presencia con nosotros y su protección hacia nosotros. Salmo 121:3. No se adormecerá el que te guarda. ¿Qué es lo que está diciendo? Nunca se desconcentra, nunca nos pierde de vista, nunca se cansa, nunca ve una palomita volar y nos perdió de vista a nosotros. Eso no pasa. Y si nos guarda es porque está con nosotros, es porque es cercano, es porque atiende de manera personal cada una de nuestras necesidades, no solo en nuestra santidad personal, que este es nuestro caminar personal cristiano, pero también atiende cada una de las necesidades
nuestras para que nosotros podamos avanzar el reino de los cielos. Dios no nos ha llamado a hacer algo que Él no haya sustentado o no nos haya dado una provisión suficiente para que nosotros la podamos hacer. Vean lo que dice 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos. Él nos sostiene, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guarda. ¿A los pies de quiénes? De sus santos, los que Él ha apartado para que vivan para Él. Él siempre está cuidándonos. ¿Y por qué nos guarda? Porque está con nosotros, porque es cercano nuevamente. Vean lo que dice el Salmo 66:9. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Esto es precioso, no permite que nuestros pies resbalen. Nosotros a veces, aún en Cristo, parecemos cabras salvajes, yo incluido. A veces en Cristo nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Y Él, por su fidelidad que ha prometido llevarnos a la perfección hasta el día de Cristo, no permite que nuestros pies resbalen. Es glorioso cuando nosotros podemos vivir en función de una realidad celestial y no en función de lo que está pasando aquí y ahora. Evidentemente esta no es una lista exhaustiva de versículos, pero yo creo que es suficiente para hacer el punto de que una cosa es vivir en medio de las circunstancias de dificultad y opresión u oposición, y otra cosa es vivir sabiendo que esta dificultad y esta oposición no compromete el carácter de Dios, no compromete sus propósitos, no comprometen su presencia, no comprometen su protección. Son dos formas de vivir el cristianismo. Se puede decir que está en Cristo y enfocarse en esto, o usted puede decir que estoy en Cristo y vivir enfocado en esto. Y a esto es a lo que nos llama el Señor. Porque acabamos de ver 4 verdades que nuestra mente y nuestros corazones deberían de afirmar. Su carácter, sus propósitos, su presencia y su protección son inmutables en la vida del creyente. Nunca se ven comprometidos por las circunstancias que nosotros tengamos que enfrentar. No cambian, independientemente de que las circunstancias mejoren, se mantengan o empeoren. Estos son verdades que nunca van a cambiar. Siempre son sí en Cristo. Siempre son verdad en Cristo. No importa si la oposición viene de afuera o de adentro. El Señor siempre, siempre, siempre es Dios. Sus propósitos siempre, siempre, siempre se van a cumplir. Su presencia siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros y su protección siempre, siempre, siempre nos va a guardar. Vean qué interesante. Ni siquiera el martirio escapa del carácter, los propósitos, la presencia y la protección del Señor en la vida de alguien que tiene que padecer el martirio. Porque cuando el martirio se da, lo que realmente está pasando es que el Señor nos está llevando a casa y nos está llevando al lugar donde mejor protección Él puede brindar, donde más protección hay. Nuestro cuerpo podría ser consumido por el enemigo, pero Dios se encargará de guardar nuestras almas hasta el día de la redención. El hecho de que Dios nos cuide no nos exime de padecer corporalmente o de incluso que la muerte nos alcance, pero el que da la vida y quien la quita es el Señor. Y cuando Él decide quitarla es para traernos a su presencia. Y eso es una forma de protegernos. Eso es una forma de mostrar su fidelidad. Es una forma de mostrar su protección, su cariño y que sus propósitos se están cumpliendo en nuestras vidas. Véanlo de esta manera, ni siquiera el martirio escapa de esto. Mucho menos las circunstancias que usted y yo tenemos que enfrentar en el día a día. Familia, haremos bien al descansar en estas verdades en medio de la prueba, porque la prueba va a venir.
Ningún creyente debiera de vivir como si la prueba no va a venir. No, la prueba va a venir en nuestra santidad personal y al avanzar el reino. Y nosotros tenemos que tener estas verdades aquí. Saberlas, primero, implica estudiar la Escritura para conocerlas. Segundo, creerlas, memorizarlas para tenerlas con nosotros, meditar en ellas para profundizar en ellas, para que hayan buenas raíces en nuestra fe cuando azoten los vientos contra nuestra casa. Y cuando crezcan las corrientes de los ríos y peguen contra la casa, que haya buenas raíces, estamos sobre la roca, como dice esa parábola. De hecho, vean qué lindo. El hecho, bueno, no en todos los casos, porque algunas veces es por nuestro pecado, pero a veces cuando procuramos nuestra santidad personal y avanzar el reino de los cielos, las dificultades y la oposición son la evidencia tangible de que estamos en la voluntad del Señor. Y eso es glorioso. Dios nos ha dicho, esto va a pasar. Y cuando pasa, debiera de ser un recordatorio de que estoy en la voluntad del Señor. Estoy en el camino que debo de estar. Porque las tinieblas no se oponen a las tinieblas. ¿Me explico? Nunca va a haber oposición de las tinieblas. Nunca va a haber oposición del pecado a que yo peque. Nunca. Eso no va a ocurrir. Nosotros tenemos que estar 100% convencidos de estas verdades para que afirmen nuestros corazones y que en medio de la prueba nosotros podamos decir gloria a Dios. Eso es una evidencia de que estoy caminando en la voluntad del Señor. Y más bien, antes de aflojar y antes de desanimarnos, estas verdades nos llevan a perseverar en nuestro camino de santidad personal y en las obras que avanzan el Evangelio en este mundo caído. Entonces sí, familia, vamos a enfrentar dificultades y oposición al cumplir la voluntad del Señor. Y sin embargo, sigamos esforzándonos en la santidad y en el avance del reino, considerando en todo momento la realidad celestial, independientemente de las circunstancias terrenales, sabiendo que Cristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero terminar con este versículo que leí ahora al inicio. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero en medio de la tribulación, ¿dónde está nuestra paz? En Cristo. En mí tengan paz. Pero cuando venga la tribulación, confíen, yo he vencido al mundo. No es yo venceré al mundo como si fuera algo que no ha ocurrido, no. Yo he vencido al mundo, es una victoria consumada en la que usted y yo podemos no solo descansar, también disfrutar y también perseverar.